El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Mazo de la objetividad informativa en el Tribunal del Periodismo Digno. Todo esto regido por el juez de la bondad, la bonomía y sobre todo la empatía. Facundo Pérez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Relato un gol agónico que le hace el periodismo independiente a los grandes medios de comunicación con la voz estallada y lágrimas en los ojos de noticias con amor. ¿Cómo estás? Muy bien, todo tranquilo, contento de seguir haciendo el periodismo independiente, contento de seguir llenándole la cara de dedos a Clarín, como no sabemos hacer otra cosa, o sea, si quisiéramos hacer otra cosa no podríamos hacerla, ¿no? Totalmente. De hecho, yo estoy como el fantasma de la ópera, ¿viste? Tengo media cara iluminada, media no. Claro. Recibí amenazas y me estoy guardando un poco. Quiero guardar mi rostro. Ayer Facu me hizo un gol en el último minuto y puede que yo le haya revolado el joystick. Fue más fuerte que yo, pero bueno, me hizo un gol en el último minuto en la Play. ¿Qué cree que haga? Fue nuestro cenicero de Susana, claro. Pero no es. Claro. Es tan obvio quién es Huberto Roviralde y quién es Susana que no hace falta ni decir quién es cuál. Pero tenemos mucho por hablar, mucho por delante, realmente. Un poco conectando lo que dijo Cristina en el Congreso con la visita de los europarlamentarios, junto con lo que está pasando hoy en la magistratura y el ascenso, el avance de la Corte Suprema, más específicamente Horacio Rosati, en él. Obviamente que aclarando y contando qué es cada cosa, cada pieza, para no dando por sentado que del otro lado saben todo, porque puede que no sepan, porque es un tema que busca ser ocultado de la opinión pública. Antes que nada, lo formulo como pregunta. ¿Hay un ocultamiento, hay un tratamiento adrede lateral o casi sin tocarlo, o forzando el desentendimiento para que no sepamos qué está pasando en la magistratura, para que no sepamos cómo funciona la Corte, para que no sepamos ni qué cara tiene Rosati, en tu opinión? Sí, a ver, siempre hay un halo de oscuridad alrededor de, sobre todo los miembros de la Corte Suprema de Justicia, no se suele saber mucho, y el Poder Judicial como poder es el menos democrático, el más lejos del pueblo y el que menos se sabe también, el menos expuesto incluso en los medios de comunicación. Entonces, creo que es algo casi histórico, o por lo menos de los últimos años, y que ahora no se rompe ese cerco mediático con este absurdo de que Rosati presida el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Igualmente creo que hoy hay una reacción periodística, hoy está, por ejemplo, en Página 12, Clarín también lo toma, si no me equivoco, La Nación también, luego de lo que fue el puesta en vidriera de Cristina con ese tuit el fin de semana. Totalmente, Facu, absolutamente. Tenemos un poquito de lo que anduvo pasando, arrancando desde del principio, lo que mencionó Cristina sobre el poder real, sobre los dueños de la pelota en Argentina, en este caso en la reunión de parlamentarios del Mercosur con europarlamentarios, donde habló del poder real y los símbolos del poder real, como la banda y el bastón no significan tener el poder. ¿Tenemos el audio? ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Esto decía Cristina, reunión de europarlamentarios en la semana pasada, una frase que muchos la atribuyeron a un dardo al presidente Alberto Fernández. Esto decía. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Esto decía Cristina, última cierre de la semana pasada. Ojalá que no nos perdamos lo interesante de lo que dijo y el debate que propuso
ahogándonos en esto de si fue un palo para Alberto o no. Digo, es un debate mucho más profundo que la pelea de Alberto y Cristina. Sí, igual es inevitable caer en eso, ¿no? Es como la cuestión de superficie y lo que más a mano tenemos también, que no deja de ser importante un entredicho entre un presidente y un vice. Es algo que nos lleva también a la discusión, pero es verdad que lo interesante, lo jugoso, y desde mi punto de vista también a lo que realmente apuntaba Cristina es que el poder fáctico no es el poder simbólico. El poder fáctico de nuestro país circula en otros círculos, para la redundancia, diferentes a solamente el poder político. Le hace, o el poder del Ejecutivo, ¿no? Como le hace el poder judicial, le hace el poder mediático, le hace el poder económico, los diferentes poderes económicos, que son los que realmente terminan marcando agenda y los que toman las decisiones casi siempre en nuestro país. Total, y no tiene tintes, o sea, sí, no, esto de, no hablamos de un poder secreto, conspiranoico, en donde en una mesa magios se reúnen, no, hablamos de formadores de precios, tomadores de decisiones en la matriz jurídica, gente que puede tirar abajo decretos presidenciales, gente que puede tirar abajo campañas presidenciales, gente que puede tirar abajo reputaciones políticas, gente que puede criminalizar, hostigar, gente con muchísimo poder. Y un poquito la pieza de esto es que no está, es un poder no sometido a la opinión pública, por ausencia de herramientas para el monitoreo o porque no son electos por voto popular. Por ende no hay una apertura a la gente, que creo que también, ya vamos a hablar de la magistratura, ¿no? Pero un poco el debate va también no solo por el sistema político en sí, sino por el régimen, por la democracia en sí. Digo, creo que hablo por todos acá, somos todos adherentes, defensores de la democracia. Qué error sería ver la democracia como algo pontificado y petrificado. Qué necesario es empezar a debatir cómo dentro de la democracia la fortalecemos, porque no es lo mismo la democracia del 83, la del 95 y la actual, ¿no? Sí, y la ampliamos también. Total. Pero no quiero dejar pasar algo que decías vos que me parece muy importante como un ejemplo de actualidad, que es esto de cómo los verdaderos poderes políticos pueden, por ejemplo, incluso trabar, frenar, dar marcha atrás, más allá de la capacidad y la tenacidad política que podamos atribuirlo o no al presidente, diferentes decisiones políticas de gestión pública. Hoy se espera una conferencia de prensa de Martín Guzmán donde, entre otras cosas, se va supuestamente a comunicar la decisión de crear una especie de IFE, algo parecido al IFE para aquellos trabajadores que laburan de manera informal, que se encuentran en una emergencia grave, sobre todo viendo la caída del salario real, del poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos, no sé, ¿cuántos años? 7 años, más o menos. 5 seguro. Bueno, ¿qué pasa? Eso iba a ser financiado con un aporte extraordinario o un impuesto, si se quiere decir, a una renta extraordinaria que tuvo determinado sector en consecuencia de lo que fue la guerra Ucrania-Rusia. Eso se frenó, no se puede hacer. Este supuesto IFE se va a solventar desde un momento de la recaudación. El gobierno de alguna manera va a sacar la plata de otro lado, que es esto que te digo, ¿no? Del aumento de la recaudación, también consecuencia de la inflación, y no así de un gravamen a aquellos tipos y tipas, casi todos tipos seguramente, que se forraron con lo de la guerra en Ucrania. A lo que iba con esto es, ahí tenés una demostración clara de cómo el poder, que no es el poder del Ejecutivo, que no es el poder político, que tiene su incumbencia, claro está, en el poder político, en la oposición y en algunas agrupaciones políticas que lo defienden, logra frenar algo que parece justo, que parece lógico, parece hasta obvio, ¿no? Que en un momento de emergencia, de un momento donde la guita no alcanza, donde la inflación es altísima, bueno, aquellos que ganaron más por una cuestión extraordinaria como puede ser una guerra, pongan un poco más de guita. Eso no se va a poder hacer. Sí, total, lo que mencionamos acá, a riesgo de repetirnos, pero no, porque vale la pena. Matriz productiva, redistribución de la riqueza, acceso a derechos básicos, cerrados, cercenados, debatidos en una mesa entre 4 tipos. 4 tipos
no es por caer por una cuestión de gerontofobia ni nada, pero 4 personas que están por fuera de la cotidianidad de todos nosotros, 4 personas que están eximidas, ni siquiera tenemos un número impar en la Corte Suprema. Elena Hayton de Nolasco ya renunció y el propio presidente confirmó que no se va a buscar una sucesora en el corto plazo. Mismo Santiago Cafiero fue el autor de la frase: la justicia se tiene que autodepurar, es inentendible. Por eso también un poco es Cristina la que puntea en este mapa, en esta rama. Recordamos Lorenzetti, bueno, Rosati, que es el presidente, Rosenhat y Maqueda son los 4 miembros de la Corte Suprema. Hace ya un tiempo prolongado ambos. Rosati y Rosenhat fue con Macri, que asumen. Lorenzetti y Maqueda desde un poco antes, bastante antes. Yo que tengo un audio más, el número 3, por ahí, porque el 2 es un poquito más ambiguo, pero el 3 está muy piola, es de hace un año, y es Cristina hablando del Poder Judicial durante una audiencia. ¿Te parece escucharlo y ya vamos a magistratura, Facu? Dale, obvio. CFK hace un año sobre el Poder Judicial. El precio del dólar era 9.74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9.74. Cuando el genio de las finanzas, Brad Gay, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55.000 millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44.000 millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44.000 millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Bueno, Cristina refiriéndose al lawfare, Cristina refiriéndose a la inestabilidad política generada por las causas y las decisiones y las arbitrariedades en la Corte Suprema. Recordemos que Rosati y Rosenhat, yo no lo mencioné, sí lo menciono ahora, fueron puestos por decreto por Mauricio Macri. Amén de esto, te hago, ahora vos irás para el lado que más desees, pero también pensaba, estamos un poco en el dilema del prisionero, estamos en una regresión permanente, porque para reformar la justicia necesitas apoyo político, para necesitar apoyo político tenés que ganar elecciones, para ganar elecciones tenés que gobernar bien para la gran mayoría. Para eso necesitas tomar decisiones que incomoden a ciertos agentes beneficiados por esa Corte Suprema. En este contexto es muy difícil, no digo la palabra avanzar, pero sí reformar el Poder Judicial, porque no tenés los votos, no tenés la espalda, no tenés la muñeca. Aparece Cristina que en 2019 no es ella la candidata porque, bueno, justamente el peso de la crítica o de las discrepancias de la oposición ablandaba un poco la candidatura que Alberto la encabezara. Alberto no avanzó contra la Corte Suprema. Es muy frustrante. Se me hace que tiene que ser una revolución, ¿por qué no con comillas? Una revolución desde abajo, porque desde arriba me da la sensación que está todo encadenado y se mueve uno y cae todo, y no ese es el fin es que tengamos una mejor justicia. Sí, total. Hay una paridad de fuerza, un empate técnico que anula una posible reforma, un posible cambio. A tal punto de lo que sucede es esto. Hay una reforma del Consejo de la Magistratura que tiene media sanción del Senado, donde el peronismo, previo a las elecciones del 2021, tenía... me estoy escuchando a mí mismo. Acá te copiamos bien, ¿eh? Bueno, sigo entonces. Digo, donde el peronismo tenía la mayoría para aprobar los diferentes proyectos de ley. No hacían diputados, por eso se frenó, porque sabían que si se trataban de diputados no salían. Lo que nunca puede pasar es lo que está sucediendo ahora, que es volver a una ley derogada del 2006. El Poder Judicial no tiene la capacidad de pasar por encima del Congreso, del Poder Legislativo, para traer una ley otra vez a funcionamiento, una ley que fue derogada en el año 2006. Y es lo que está terminando de suceder con la Corte Suprema presidiendo el Consejo de la Magistratura.
En ese sentido es un absurdo, en ese sentido es antidemocrático, y en ese sentido hay, desde el lado más llano del republicanismo, un no funcionamiento de los poderes, porque el Poder Judicial termina teniendo un poder extraordinario por sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y a esto sumado a lo que decís vos, que es justamente Rosati, el presidente de la Corte Suprema, Rosati que fue puesto a dedo por Mauricio Macri, si bien después el Senado lo avala en una primera instancia, mediante decreto llega a su cargo en la Corte Suprema, y después incluso es electo presidente con un autovoto de él mismo, obviamente, que termina siendo decisivo. En un empate 2-2 se vota el mismo y accede así a la presidencia. Entonces, todo este proceso es poco democrático, y estoy muy de acuerdo con vos, es que es necesario una toma de conciencia en primera instancia por parte de abajo, y por eso la importancia de la comunicación más de estos lados, para tratar de bajar, incluso para nosotros, que es un tema que no mamamos, no tenemos tan al alcance de nuestra mano, entenderlo y entender la necesidad y la implicancia que tiene en el día a día. Totalmente. Algo que también pensaba, vos lo mencionabas, Rosati ingresa por decreto, Rosati se autovota para ser presidente de la Corte Suprema, Rosati absorbe ahora el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de designar o remover jueces. Rosati concentra un poder y una impunidad que uno, no quiero caer tampoco en lugares comunes, pero es sorprendente un poco lo que decía Cristina, que ahora lo vamos a ver, que decía, ¿cómo puede ser que nadie se dé cuenta? Es sorprendente un poco cómo ya nos atraviesa esto, principalmente porque pasa algo muy raro con la comunicación judicial en Argentina. Por un lado, mismo el que lo decía, para que quede bien, que no es un problema puramente del kirchnerismo, que sería una estupidez pensarlo así, pero lo dice Pichetto, creo que en la muy buena nota que le hace Iván Jabrowski, donde él dice que abre el diario. Él abría el diario y dice un chiste como: yo desayuno con un café de un lado y un revólver del otro. Es un chiste así, no me acuerdo ahora. Y él menciona que hay una masificación en el diario de las noticias judiciales, en el cual él no dice, bueno, me chupo un huevo la justicia, pero menciona, hay un montón de temáticas sociales más urgentes que no hacen que la gente no tenga que saber en qué está la causa de debido. Sí, si querés saber en qué está la causa de debido, tenés tu derecho a acceder, tomá, acá tenés el pliego, acá tenés todo lo que necesitas, la cobertura que es entendible, pero hay un montón de, digo debido por decir un nombre, pero hay un montón de temáticas sociales mucho más urgentes que no tienen lugar. ¿Por qué? Porque vende la temática judicial. Y al mismo tiempo la contradicción es que es una superficialidad judicial, porque es un abordaje completamente amarillista. Hemos tenido programas que han hecho especiales de Canal 13 sobre la cárcel en la cual iba a estar Cristina, y mostraron el inodoro. Una subestimación y un maltrato a la audiencia que cree que está viendo noticias judiciales cuando está viendo un reality, que es muy pedorra. Y en ese sentido, lo piola dentro de todo, no sé si piola la palabra, pero lo interesante es bajarlo a la tierra. Bueno, pasa esto que hizo Cristina, que citó al periodista Matías Mousset, en donde puntualmente lo leo como para sintetizar la idea. Primero lo que había publicado Matías Mousset, que dice: mañana, o por hoy, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Aceptó entrar a la Corte por decreto. Ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 jueces, fue decisivo, y ahora dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Interesante. Bueno, acá Cristina menciona esto de es Matías Mousset el que dice: interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas. Esto es, ahora hablamos de la cita de Cristina a Mousset y demás, que es un periodista muy joven, está muy piola eso. Pero aparte de esto, lo que me rompe la cabeza, y te lo formulo como pregunta, es: se habla tanto de la casta desde el liberalismo, desde Milei, y nosotros tenemos una casta que está en nuestras bases y condiciones, combatir, descomponer, y no lo hacemos. La casta es esa es la casta, la impune. Y no, por algún motivo el gobierno ha decidido no avanzar. No sé cómo lo ves vos. Sí, no, y aparte es casta en el sentido más literal de la palabra, porque se habla de casta política y se le puede entender en un sentido figurado y una justificación metafórica y pero la casta judicial es, de verdad, no pagan impuestos, de verdad hay familias judiciales, hay cargos heredados, gente que llega a juez sin haber defendido a una sola persona, sin haber pisado una cárcel en su vida, sin haber conocido ese lugar donde, si se quiere ir a lo penal, no digo, donde terminan mandando gente a pasar condenas. Eso es una verdadera casta, y es eso a lo cual hoy está en otro lugar, un lugar inaccesible para la opinión pública, un lugar inaccesible para la democracia,
y que opera con una lógica de poder muy fuerte. No solo con el lawfare, que ya es recontra conocido, bienvenido que eso sea, y fue muy importante para que Macri ganara la elección del 2015, y le hizo pasar muy mal a muchas personas injustamente, sino también como vector de poder en el sentido de anular decisiones políticas avaladas incluso por el Congreso, diferentes decretos. No sé, me acuerdo lo que fue el accionar de la Corte Suprema con la no presencialidad de las clases en Cava. ¿Recordás lo que fue eso? Sí, me acuerdo. Hubo todo un momento, incluso de este gobierno, donde cualquier decisión que se tomaba era como el VAR, ¿viste? Bueno, fue gol, pero hay que ver qué dice el VAR. Bueno, se firmó el decreto, pero hay que ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Sí, es frustrante, está bueno lo del el VAR de la democracia, realmente, porque el VAR con B corta de la democracia, porque era muy frustrante en ese momento todo el tiempo ir a chequear, como bien decías vos, qué sucedía. También acá tuvimos al juez acá de Avellaneda, Luis Carsoglio, donde contaba que Macri tenía una obsesión con detener a los Moyano y que él fue persuadido y fue lo contó acá, así como en un montón de canales colegas, cómo fue hasta amenazado, cómo fue llamado a su casa por teléfono y amenazado durante los tiempos donde lo presionaban para ser quien ordenara la detención de los Moyano. De hecho, fue removido de su cargo por no ejecutar dicha orden, que no tenía una legitimidad, no tenía pruebas concretas. Eso pasó acá, digo, no es que nosotros nos metimos en Guantánamo a buscar no, lo llamamos por teléfono a un juez que contó su historia. A mí lo que me parece son dos cosas. Por un lado, es lunes, estamos arrancando semana, no es por tirar mierda gratuitamente, pero realmente en cuanto es justicia, estamos peor de lo que creemos. Seguramente si vamos a la calle y le preguntamos a la gente, che, ¿qué opina de la justicia? Te va a decir, es una mierda, liberan violadores, hacen tal cosa, hacen tal otra, no cumplen, puerta giratoria, desde la derecha hasta a la izquierda dirá, más del lado de la casta, como estamos también un poco charlando acá, más del lado de la impunidad, la exhibición de obligaciones tributarias. Digo, pero desde la derecha a la izquierda podés tener críticas a la justicia. Lo que tenés también, lo que yo creo que es un poco el epicentro, por un lado, de nuevo, un mensaje de Cafiero cuando era jefe de gabinete de la autodepuración de la justicia, una paparruchada. Y aparte, y ahí yo ayer veía en un programa que de la TV pública durante el macrismo, creo que se llamaba La Quinta Pata de la Noticia, hace mucho tiempo, 2016, 2017, que entrevistó a Alberto Fernández, que Alberto Fernández era un referente del Frente Renovado en aquel entonces, y había sido la designación de Rosati. Y las palabras de Alberto fueron, bueno, Rosati es un buen juez, ya llegará la aprobación legislativa. Rosati, que fue ministro de Néstor Kirchner, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, y fue un poco de ese primer éxodo que hubo de ese joven kirchnerismo, desde agentes más conservadores. Uno era Rosati y uno era Gustavo Vélez. Gustavo Vélez, que hoy junto a Alberto Fernández forman parte del gobierno nacional. No es una conspiración, digo, la gente puede cambiar de opinión. Yo no sé qué opina Vélez de Rosati, no lo sé realmente. Pero hay algo que no termina de cuajar ahí, que puede explicar por qué cierta tibieza al abordar el asunto judicial. Ahora pasamos a lo de Cristina. También lo formulo como pregunta también. Por ahí uno dice, bueno, una movilización, bueno, pero también siento que un poco va a inclinarse a ser un tema electoral a 1 año y 4 meses de la primera elección, incluso a menos de las elecciones para gobernador y demás. A mí me cuesta no ver toda esta movida de Cristina, súper interesante. Un poco también, no sé si allanando el camino para pensar en 2023. Yo no creo que reelija para la vicepresidencia, o sea, es temprano, pero hay un pequeño eslogan de campaña acá, hay un leitmotiv para el cual trabajar para los próximos años. No sé cómo lo sentís. Sí, seguro que sí. A mí me pasa que en la coyuntura social y sobre todo económica que estamos viviendo, hacer campaña con una reforma judicial no me parecería a priori el tópico más interesante para abordarlo a la cuestión. No. Me parece más interesante otro tipo de cosas. Por ejemplo, esto que se va a anunciar hoy supuestamente con la conferencia de Guzmán, que es una nueva especie de IFE, y sobre todo el hecho y la puja distributiva, es eso a fin de cuentas, ¿no? La puja distributiva de decir, che, loco, están ganando más los que más tienen y los que menos tienen siguen perdiendo, y ya a un nivel angustiante, donde ya no se soporta más. Bueno, creo que la campaña iría por ahí. Pero al mismo tiempo se da este dilema que vos decís, que es un tema importante que no se termina de resolver nunca. Entonces, sí o sí tiene que ser parte, no sé si una campaña, pero un plan político, un plan de gestión
seguro. Y déjame sumarte algo más a esto que Obvio. te contaba recién, que es, estoy quizás un poco monotemático con lo de Guzmán, pero No, me por parece importante porque la cuestión judicial toma la agenda y está bien que así sea, pero no deja de ser importante este hecho de que parece que no va a salir este impuesto a las ganancias extraordinarias que tuvieron algunas empresas con este hijo o hija de este contexto internacional desprendido de la guerra. Incluso cuando, por ejemplo, estoy leyendo recién que el FMI aprueba en una opinión, en un comunicado, la existencia o la creación de este tipo de impuestos. O sea, el gobierno no puede llevar adelante una medida que incluso es recomendada por el FMI de manera extraordinaria, pero sabemos que el FMI no es de ponerle impuestos a los que más tienen, pero incluso con ese aval no es posible franquear el cerco opositor para llevar adelante esta política. Incluso con la hipocresía de hoy tenemos a Larreta tuiteando Argentina no aguanta un impuesto más, justamente tuiteando contra este impuesto del cual te hablo, cuando Larreta subió no sé cuánto por ciento de la BL y le puso impuesto a la tarjeta de crédito y no sé cuántas otras cosas más, que es mentira el hecho de que la gestión Larreta no sube los impuestos, porque es lo que necesita cualquier gestión en este contexto, ¿no? Sin embargo, tiene otra vez un cerco mediático importante que le permite hacer y decir lo que quiere y hace. Sí, totalmente. Larreta y Estado, digo, uno dice Larreta y Estado, no Estado en el sentido positivo del término de redistribución, igualar la situación de los que menos tienen para que puedan acceder a cada vez más cosas, sino el Estado en el sentido de absorción y capacidad de muñeca y caja. Bueno, si Larreta es estatista, yo soy Gorbachov. Algo que también quería comentar para comenzar un poquito a concluir, ¿no? Un tema que se va a seguir, que el viernes cuando nos reencontremos volveremos a abordar. Pero bueno, el tuit de Cristina, ¿no? Donde dice: en serio, solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, en tu país. Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. Esta es la casta de la que nadie habla. Y ahí, bueno, hace un screen del tuit de Matías Mousset. Hay que decirlo también, parece, pero también decir esto: Matías Mousset no fue el único que habló del tema, pero sí fue quizá de los medios alternativos, porque es un periodista que está en El Mañana, con Mex Ortiz Berea, digo, algo hecho bastante a pulmón, está en Mod Medios, está en Corta, que son medios alternativos, no son hegemónicos. Y es un pibe joven, bien joven. No es casualidad, no es masivo, no es una estrella, pero no es casualidad. Me parece que hay también un guiño ahí de Cristina o del CM de Cristina a causas que circulan más en medios alternativos, no así en medios hegemónicos. Sí, total. Quizás es hasta de alguna manera tratar de disputar la agenda en redes. Viste que muy en redes o en medios alternativos circulaba y circula muy fuerte la presencia de la lógica libertaria, la lógica más reaccionaria. Bueno, de repente Corta, que es un medio digital, de repente Matías Mousset, que se mueve muchísimo por Twitter, como vos y como tantos otros periodistas independientes y jóvenes, que tienen muy buena información, que sirven un montón para informarse y que se cae de maduro que son independientes. Porque digo, a Matías Mousset no le va a poner guita a nadie, que ningún instituto patria, ninguna cámpora, ningún coso de esos que tanto se le acusa a otros medios más importantes, le están poniendo guita a un pibe que escribe en Twitter y que hace diferentes columnas en medios más o menos independientes. Entonces está bueno empezar a mirar eso y empezar a discutir y a tratar de ganar terreno en la lógica digital, me parece. Sí, total. También es bonito lo que decís, para lo que hacemos. Va a ser un momento tan... Hoy escuchaba de desalojos en Radio del Plata. Bueno, los compañeros de Página 12, muchos que tardan en cobrar, digo. Un momento tan particular para los medios, completamente ausencia de cualquier expectativa de ley de medios. Hay una puerta que se abre con los medios alternativos, muchos de nuevo encabezados por gente muy joven o no importa la edad, pero sí, bueno, cuando son jóvenes como que das a entender de que pueden llegar a conectar con ese mal llamada categoría liberal que es la juventud, que se cree que la juventud es... si vos entras a Twitter son todos liberales cuando sabemos que no es así. Me parece que es un debate interesantísimo. Esto sigue, hoy veremos cómo evoluciona la situación, tanto lo que vos mencionaste como de la situación del hipotético nuevo y caído IFE, como de la absorción de la Corte Suprema de la magistratura.
Ojalá que haya un comunicado, una vez que se sepa la situación, digo, una vez que se confirme qué sucederá con la magistratura, ojalá que haya un comunicado de presidencia, ojalá que haya y también hay que hacer un cambio en la posición, porque creo que hasta ahora la posición de Alberto es esta suerte de autodepuración, que bueno, no se está autodepurando, se está expandiendo el poder de la Corte Suprema, que es un poder que no rinde cuentas y que no está sujeto a voto popular. Entonces, ¿quién lo para, no? Sí, y me quedaba pensando con esto que vos decías antes de la cuestión del Poder Judicial como bandera de campaña, que está bien también. Yo te decía por ahí, no, pero sí, está bien. Yo creo que hay parte del kirchnerismo que lo que está haciendo es decir, che, todo bien, somos parte de este gobierno al cual le tenemos muchísimas críticas, no estamos muy de acuerdo con ciertos rumbos, no nos podemos ir porque lo creamos, en parte somos responsables, pero nuestras banderas no dejaron de ser estas. Impuestos a las grandes fortunas, mayor distribución, suba del salario real, reforma judicial, democratización también de la justicia. Bueno, tenerlas presentes para lo que es y para lo que viene también. Facu, ¿qué vas a hacer con toda la fama que nos caiga encima cuando nos arrobe Cristina hoy, después de esta columnaza? Me voy a ir a comer un café con tostados, como me enseñó un gran filósofo contemporáneo. La mejor forma de festejar. No existe nada mejor. Es cuando das la vuelta entera y ves la situación desde el fondo del tiempo, como dice otro filósofo contemporáneo. Es lo mejor que hay. Facu, gracias totales. La verdad que veníamos charlando este barullo al calor de cómo lo que íbamos sabiendo de lo que iba pasando en magistratura y pudimos contar todo lo que queríamos y seguramente seguiremos actualizando dentro de muy poquito. ¿Te parece? Dale, claro que sí. Abrazo, Facu. Gracias por todo. Abrazo, chau, chau. Chau a él, chau, Facundo Pérez, nuestro amigo, analista político, artista, multifacético, y la verdad, una charlaza realmente sobre lo que acontece en la absorción de la Corte Suprema de Justicia con Horacio Rosati, el autovotado Rosati, pongámosle el apodo, el autovotado Rosati, a la cabeza, absorbiendo el Consejo de la Magistratura, a piacere de Rosati los jueces cómo se designan y se remueven, y la contundente respuesta de Cristina con su colérico repudio al accionar de la Corte Suprema. Efectivamente, sí, ese sonido nunca estuvo mejor colocado.